Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, su servidor Arturo Bravo. Iniciamos un programa más, El Derecho y Usted. Comenzamos. Hola, ¿qué tal nuevamente? Pues iniciamos, compañeros, amigos que están atrás de esta cámara. Pues bienvenidos un día más a su programa El Derecho de Usted. Hoy tenemos un tema muy interesante que la verdad sí quiero compartir con todos ustedes. Hay muchos temas en la ciencia jurídica, hay muchos temas en el derecho, la verdad, ya durante el paso de las semanas iremos hablando de diversos temas de gran interés para todos ustedes. De verdad, créanme que nuestro objetivo es que ustedes se sientan satisfechos con el programa, con la calidad, con el servicio que les proporcionamos a través de estos pequeños programas pequeños, ¿verdad, muchachos? Hoy quiero hablar de un tema muy interesante que es en materia laboral. En materia laboral, muchachos, compañeros, hay muchas reformas, han habido muchas reformas, un área que va muy direccionada a la protección de la clase trabajadora, pero también de la clase patronal, un área donde todos ustedes que han tenido la oportunidad de laborar para una empresa, para el sector público o para cualquier dependiente, ¿verdad? Cualquier sector donde exista una relación de dependencia económica, de verdad, créanme que surgen muchas inquietudes. Nosotros como trabajadores tenemos dudas de cuáles son mis derechos, cuáles son las obligaciones de mi parte patronal, por qué el patrón me impone ciertas condiciones cuando yo he escuchado, me han dicho, me han aconsejado, ¿verdad? Que existen ciertos derechos que yo tengo como trabajador, por qué el patrón los incumple, por qué el patrón los viola, por qué el patrón no me respeta. Todo ese tipo de inquietudes, compañeros, las iremos aclarando en el transcurso de los programas, pero un tema, la verdad, muy, muy interesante que el día de hoy quisiéramos iniciar con esta sección en materia laboral es la famosa reforma que aconteció el año pasado, particularmente en diciembre del 2024, la famosa reforma de la ley Silla. Ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, pues es un tema que vamos a hablar, sinceramente. Muchos de ustedes que están aquí viéndonos, seguramente ustedes se van a identificar con estos supuestos, se van a identificar con esta situación y seguramente a través de este programa vamos a aclarar muchas de sus inquietudes. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial. La verdad, para mí es un honor tener aquí a un gran personaje muy reconocido a nivel nacional en materia laboral, un catedrático de la ciencia laboral, y con ustedes el doctor Hugo Eric López Medrano, presidente de la firma Asistencia Legal de Negocios, ASLEN SC. Ustedes recordarán, compañeros y amigos que nos ven, que hicimos un convenio de colaboración con AGI, un convenio de colaboración donde vamos a tratar muchos temas, donde hacemos una alianza para la defensa de diversos derechos de diversos sectores sociales y uno de ellos en materia laboral. Y bueno, no es la excepción, nos acompaña el día de hoy el presidente de Asistencia Legal de Negocios, ADNSC, el doctor Hugo López Medrano, que de verdad nos va a dejar un buen sabor de boca. Doctor, bienvenido a su programa El Derecho de Usted, doctor. Gusto saludarlo sinceramente, doctor. Muchas gracias, maestro Arturo, y muy agradecido por esta invitación, y creo que vamos a tratar temas interesantes en no lo dudo, materia doctor. laboral. No lo dudo, doctor. Oiga, doctor, yo sé que hay muchos temas en materia laboral muy interesantes. La verdad, ha habido muchas reformas desde el 2012, las reformas del 2018 y ahorita el paquete de reformas que se dio en el 2024. O sea, la materia laboral, después de que muchísimas décadas se quedó estancada, doctor, una reforma laboral que anteriormente beneficiaba más a la clase patronal, porque pues es lo que se comentaba en sexenios pasados, ¿verdad? Muchas reformas que beneficiaban a las empresas, a los patrones, y la clase trabajadora pues se quedaba con los brazos cruzados y decía, ¿y nuestros derechos en qué momento se van a defender? ¿En qué momento se van a respaldar? ¿En qué momento se van a tutelar con mayor seriedad?
pues bueno, hemos visto que a partir de una década para atrás han dado reformas muy interesantes y más en protección de la clase trabajadora, doctor. Y ahorita las reformas del 2024 pues no es la excepción, ¿verdad, doctor? Claro que sí, efectivamente, maestro. Tenemos a partir de la reforma laboral denominada como la más importante después de un siglo de estar vigente, claro, nuestra doctor. Ley Federal del Trabajo y nuestro artículo 123, que se le denominó precisamente el nuevo modelo de justicia laboral, que fue en 2017, 2019, a la Ley Federal del Trabajo. Sí, correcto. A partir de ahí, como bien lo dices, han venido una serie de reformas. Una de las más interesantes fue la denominada en materia de vacaciones dignas. Hay que recordar que tuvimos una reforma en materia de vacaciones dignas. ¿Y qué sucedió ahí? Simple y sencillamente, las vacaciones en México, que éramos uno de los países que menos vacaciones otorgábamos a los trabajadores, 6 días por el primer año, y de ahí empezábamos a aumentar, doctor. Aumentó a 12 días. Es decir, con los 6 días por el primer año estábamos atrás inclusive de países centroamericanos como Belice, a ese nivel. Okay. Ahorita con 12 días en el primer año estamos todavía por debajo del promedio en los países de la OCDE. 18 días es el promedio en los países de la OCDE. Nosotros empezamos con 12. Todavía estamos un poco rezagados, pero obviamente mucho mejor que en el pasado. Ahora, a partir de ahí hemos venido observando una serie de reformas y precisamente la que nos ocupa el día de hoy y que entró en vigor apenas en el día martes 17 de junio. O sea, recientemente, doctor, o sea, tenemos una reforma fresquecita, una reforma novedosa, nueva, y que seguramente mucha de la gente que nos está viendo, doctor, se encuentran en ese supuesto, gente que a lo mejor trabaja en diversas tiendas departamentales que desconocen su derecho del descanso y de cómo debe tratar el patrón a sus trabajadores. Seguramente les va a interesar mucho este tema. Oiga, doctor, pues a ver, cuéntenos, doctor, este tema tan interesante de la famosa ley Silla. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué interpretamos por la ley Silla o la famosa reforma ley Silla que se comenta en las redes sociales, doctor? Fíjate, es una reforma muy interesante porque hace justicia a aquellos trabajadores que, de acuerdo a datos oficiales, corresponde más o menos al 45% de trabajadores que llevan a cabo sus labores de pie. El 45% de todos aquellos trabajadores que están en una relación laboral realizan sus actividades de pie en México. Entonces, o sea, estamos hablando del 45% de toda la actividad laboral. Exacto. Ay, doctor, me está impresionando con esas cifras. De pie, ya sea toda la jornada completa o gran parte de la jornada, pero es necesario que estén de pie para desarrollar sus actividades. Y esto es algo que les va a beneficiar de manera importante. ¿En qué consiste? No el famoso descanso que contemplaba ya la Ley Federal del Trabajo de la media hora cuando había una jornada continua. Así decía es, la ley, doctor. en una jornada continua de 8 horas, patrón debes otorgarle al trabajador un descanso de por lo menos media hora. No es ese. Adicional a este descanso, debe tener el trabajador descansos periódicos durante la jornada laboral. Entonces, ¿qué implica ello? A ver, esa parte me llama la atención, sí, doctor. Es interesante porque ha habido también informaciones imprecisas que se les han dado a las personas trabajadoras y a las personas empleadoras. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta famosa denominada ley Silla? Es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, particularmente al artículo 132 de la ley, que establece las obligaciones de las personas empleadoras. Ahora las denomina así la ley porque es el patrón, obviamente, ¿verdad? ¿Qué obligación le establece? Proveer, nos dice, el número suficiente de sillas con respaldo, ya esa posición, con respaldo, a disposición de todas las personas trabajadoras de los sectores de servicios, como bien lo decías, comercio y centros de trabajo análogos. Pero no solamente lo deja ahí, sino también adiciona a los establecimientos industriales, la industria, la fábrica, cuando
lo permita la naturaleza del trabajo. Ah, caray, doctor. Va Oigan, en ambos está lados. interesante esta parte y sobre todo esa precisión que hace la legislación. Sillas con respaldo, delimita al sector al que va dirigido y sobre todo deja esa puerta abierta y los análogos. Oiga, doctor, está muy interesante, doctor. Si me permite usted tantito, doctor, vamos a un corte, doctor, y Claro que continuamos con ese tema tan interesante. Comenzamos. Sidhi, la marca mexicana de perfumería, cosmética y cuidado de origen natural, presenta su nueva línea de productos esenciales para tu piel. Sus fórmulas son diseñadas para cuidar, proteger y revitalizar con ingredientes naturales de la más alta calidad. Gel contorno de ojos, enriquecido con aloe vera, colágeno y esencias naturales de camote y mirra, para hidratar tu piel profundamente. Su fórmula ligera y de rápida absorción reduce la apariencia de bolsas y ojeras, restaurando la frescura natural del contorno de tus ojos. Gel limpiador espumoso, limpieza profunda y sin irritación. Remueve el exceso de grasa, impurezas y maquillaje, respetando la barrera natural de la piel. Ideal para la piel seca y sensible. Agua micelar bifásica. Desmaquillado instantáneo con hidratación y frescura. Su fórmula bifásica elimina incluso el maquillaje a prueba de agua, dejando la piel suave, limpia y revitalizada. No requiere enjuague y respeta el equilibrio natural de la piel. Dolor muscular. Su fórmula natural alivia contracturas, calambres y tensión muscular. Ideal para después del ejercicio o para el desgaste articular. Su fórmula se absorbe de forma rápida sin dejar residuos. Protector solar humectante. Protección completa contra los efectos del sol y la luz digital. Su vitamina E, aloe vera y extractos naturales previenen manchas, el envejecimiento prematuro e hidrata profundamente, dejando tu piel suave y protegida. Cuida tu piel con Sidhi, lo esencial. Bienvenidos nuevamente, damos continuación con el tema que estamos hablando de la famosa ley Silla. La verdad, ahorita nos comentaba el doctor Hugo, pues temas muy interesantes, cifras, la verdad que yo en lo personal no me las sabía, que el 45% de la población trabajadora trabaja de pie, o sea, wow, son cifras impresionantes. Prácticamente estamos hablando que es la mitad de la clase trabajadora a nivel nacional. Es una cifra muy llamativa, de verdad, doctor. Oiga, pero doctor, a ver, coménteme, o sea, si yo soy empleador y yo quiero cumplir ese nuevo mandato de establecer sillas con respaldo, yo si no tengo la capacidad económica para comprar sillas con esas características, yo podría cumplir mi obligación con un banquito, no sé, cualquier objeto, pero que no tenga respaldo, o forzosamente se debe cumplir esa situación tan expresa, así como usted lo refiere, doctor. Sí, fíjate que ahí la ley sí es muy clara y no habría manera de evadirla. Tiene que ser una silla o un banco, inclusive, pero con respaldo. Esto con el propósito de que el trabajador tenga un descanso real durante su jornada laboral. Porque un banco sin respaldo, claro, pues también sí, claro, resulta ser totalmente algo incómodo. Sí, A final de exactamente. cuentas, no tiene el descanso necesario para reponer las fuerzas y continuar Claro, con sus labores. Oiga, doctor, y eso tiene que ver con un tema más a fondo, en el sentido de que biológicamente, por un tema de salud, o sea, ¿cuál fue el contexto que llevó al legislador para decir, no, tiene que ser con estas características porque el trabajador, como usted me lo acaba de poner, y yo lo he visto en muchos negocios, Sí. el trabajador, ¿verdad?, el que está ahí en los stands, pues están con un banquito y a veces sin banquito. Claro. Pero párale, doctor, o sea, ¿tiene una razón biológica de salud de este Sí. tema, doctor? Principalmente tiene una razón de salud en el trabajo. Ok. Fíjate que hay antecedentes históricos muy interesantes que datan ya de un siglo atrás,
O sea, nosotros llegamos un poquito tarde a esta reforma. Ah, no me diga, por ejemplo, doctor. Sí, por ejemplo, en Chile desde el año de 1914 se aprobó una iniciativa similar a esta de la ley Silla. 1914, estamos hablando más de un siglo. Wow. Tenemos otro antecedente que data de 1912 en España. En España hubo un movimiento de mujeres obreras, hicieron todo un movimiento porque precisamente lo que se detectó es que estas personas, mujeres obreras, por la función que desarrollaban de pie en el trabajo, pues prácticamente tenían situaciones vinculadas con inclusive problemas en los ovarios, problemas de fertilidad, fertilidad en aquella época. Y entonces en ese movimiento de las mujeres obreras lograron que se autorizara y se promulgara una iniciativa similar a esta que le llamaron la ley de la silla. Ahí también causó mucha polémica. ¿Por qué? Porque inicialmente en España fue dirigida exclusivamente a las mujeres, pero tomando en consideración que el 99% de las actividades que estaban vinculadas al trabajo de pie era de mujeres. Por eso iba dirigida la reforma a ellas. Pero de cualquier manera se argumentó que había discriminación hacia el hombre, y en el año de 1918 logró que se hiciera para todas las personas trabajadoras esta ley en España, y en el 18 se extendió a los hombres también, pero por cuestiones evidentemente de salud. Ahora, no solamente hacia las mujeres, sino también a los hombres, por cuestiones de dolores musculares, problemas en las rodillas, por el peso que están soportando durante toda la jornada de trabajo, el cuerpo, etcétera. Sí hay una vinculación muy estrecha con cuestiones de salud, y esto obviamente que también repercute en cuestiones de ausentismo. Claro, doctor. Sí, obviamente es el efecto dominó. Claro, doctor, claro. Sí, exactamente. Oiga, doctor, y entonces prácticamente, por lo que usted nos refiere de forma muy clara, pues ya nos quedamos muy mega atrasados. Para México, ¿verdad? Y les soy honesto, para muchos colegas debatíamos hace un par de días este término de la ley Silla, y decían, oye, Lick, ¿qué es eso, Lick? O sea, sí he escuchado algo, pero no sé. O sea, para México es muy novedoso el tema, pero realmente este tema, pues en otros países ya fue regulado hace más de un siglo, doctor, y entonces estamos en pañales. Sí. Oiga, doctor, y entonces, esta reforma, entonces, ¿cuándo entra en vigor? ¿A partir de qué momento entra en vigor? Porque sé que la reforma fue el año pasado, pero ¿cuándo ya es obligatoria para los empleadores, para las empresas? ¿En qué momento decimos ya está corriendo efecto la ley Silla, doctor? Fíjate que ahí hay una mala información que se está difundiendo con base en esta reforma, porque ciertamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024. Ok, doctor. Y dio 180 días para entrar en vigor. Claro, ok. 180 días que se cumplieron apenas el pasado 17 de junio. Sí, doctor, del 19 de diciembre, sí, totalmente, doctor, pero claro. ¿para qué da la ley un espacio de tiempo? 6 meses. Para su entrada en vigor. Generalmente lo hace para que las personas a quienes va dirigida lleven a cabo todas aquellas actividades para cumplir con ella. Ese es el propósito de esto que llamamos los abogados la vacatio legis. Correcto, doctor, ¿verdad? Así es. Entonces, se publica, pero entra en vigor en un espacio de tiempo posterior para que se vayan acomodando las cosas, llevando a cabo las previsiones necesarias y poder cumplir plenamente con estas disposiciones. Entonces, ¿dónde viene aquí el error de algunos comunicadores que están diciendo? Es que ahora, a partir de la entrada en vigor, los empleadores tienen 180 días, es decir, para el 24 de diciembre de este año 2025, para implementar la reforma. No, no es para implementar. Claro, así es. Ya se dieron esos 180 días. Es correcto, doctor. Los 180 días que ahora se están dando es para que los empleadores lleven a cabo las reformas internas en su normativa para incorporar
en las disposiciones particularmente del reglamento interior de trabajo, Claro. en el contrato colectivo de trabajo, Ok. disposiciones que garanticen esta reforma de la ley civil. Claro, doctor. Entonces ahí viene esa confusión que hay ahorita. Oiga, doctor, y por ejemplo, entonces, a ver, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, como usted me lo comenta, que fue el 24 de diciembre, 19 de diciembre del 2024, los empleadores, ¿cuál fue el mecanismo de comunicación? ¿Ellos cómo sabían, ellos cómo supieron que había una nueva reforma? ¿Cuáles son los aspectos que ellos tenían que implementar? ¿Quién se los dijo? ¿La autoridad? ¿Cuál fue su papel ahí? Muy importante. Yo creo que ahí sí hay una deficiencia de la autoridad. ¿Por qué? Ok. Bueno, independientemente Claro. de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, que sabemos que es el órgano de difusión del gobierno federal para hacer del conocimiento Claro, de es los correcto. gobernados las reformas que hay, independientemente de eso, lo que sí debiera hacer la autoridad, en este caso la Secretaría del Ok. Trabajo y Previsión Social, es haber promovido con Es correcto. tiempo Ok. cómo podría prepararse los empleadores para dar cumplimiento Claro. a esta reforma. Algo que no hicieron. Claro, Y doctor. hasta que nos Muy llegó la entrada en vigor, que fue en esta semana, Claro. que acaba de concluir, es donde se Así están es. preocupando y lo tenemos en los medios de comunicación Sí. de manera reiterada, pero ya deben de cumplir los patrones esa disposición. Muy bien, doctor. Pues qué interesante lo que nos acaba de comentar ahorita, doctor. Sí me gustaría que te habláramos cuáles son los derechos, las obligaciones de los empleadores, de las autoridades, de los trabajadores, doctor. Vamos un corte, doctor, y continuamos más adelantito, ¿sí? Claro que sí. Sirgi, la marca mexicana de perfumería, cosmética y cuidado de origen natural, presenta su nueva línea de productos esenciales para tu piel. Sus fórmulas son diseñadas para cuidar, proteger y revitalizar con ingredientes naturales de la más alta calidad. Gel contorno de ojos, enriquecido con aloe vera, colágeno y esencias naturales de camote y mirra, para hidratar tu piel profundamente. Su fórmula ligera y de rápida absorción reduce la apariencia de bolsas y ojeras, restaurando la frescura natural del contorno de tus ojos. Gel limpiador espumoso, limpieza profunda y sin irritación. Remueve el exceso de grasa, impurezas y maquillaje, respetando la barrera natural de la piel. Ideal para la piel seca y sensible. Agua micelar bifásica. Desmaquillado instantáneo con hidratación y frescura. Su fórmula bifásica elimina incluso el maquillaje a prueba de agua, dejando la piel suave, limpia y revitalizada. No requiere enjuague y respeta el equilibrio natural de la piel. Dolor muscular. Su fórmula natural alivia contracturas, calambres y tensión muscular. Ideal para después del ejercicio o para el desgaste articular. Su fórmula se absorbe de forma rápida sin dejar residuos. Protector solar humectante. Protección completa contra los efectos del sol y la luz digital. Su vitamina E, aloe vera y extractos naturales previenen manchas, el envejecimiento prematuro e hidrata profundamente, dejando tu piel suave y protegida. Cuida tu piel con Sirgi, lo esencial. Bienvenidos nuevamente a esta sección del Derecho y Usted. Estamos hablando con el doctor Hugo Eric López Medrano, ¿verdad? Un tema muy interesante en materia laboral, la famosa reforma laboral en materia de la ley Silla. Y bueno, aquí el doctor nos comentaba datos muy interesantes respecto de cómo se implementó y la entrada en vigor de la misma. Y de verdad, doctor, a mí sí me gustaría, doctor, que me comentara quiénes son los principales actores que intervienen en esta reforma. Vamos, que intervienen en el cumplimiento de la misma. ¿Cuáles son las obligaciones que van a asumir a partir de este momento las autoridades competentes? ¿Cuáles son las obligaciones que asumen la clase trabajadora, sus derechos y obligaciones? Y las obligaciones que tienen en este caso, los empleadores, doctor, si nos pudiera comentar. Fíjense, aquí hay un dato también interesante.
vamos a empezar con los derechos de los trabajadores. La reforma no establece exactamente el tiempo necesario y suficiente para el descanso intermitente, porque ese es un descanso intermitente durante la jornada laboral. También por datos de la Organización Internacional del Trabajo, se considera que en México promedio los trabajadores laboran 43.7 horas a la semana, en promedio. ¿Sí? De esas 43.7 horas a la semana, decíamos, pues la mayoría, algunos trabajadores, toda la jornada, toda la actividad que desarrollan las 43.7 semanales, la llevan a cabo de pie. Ese es el problema. Entonces, así es, doctor. La ley no nos dice qué tiempo va a descansar, así como sí lo dice en la media hora famosa de la jornada de 8 horas. Exacto. Acá nos dice nada más que debe de tener descansos durante la jornada laboral. Pero bueno, ¿quién nos va a decir cuánto va a descansar el trabajador para poder continuar con la jornada? Bueno, ahí se ha consultado a expertos en salud en el trabajo, médicos de salud en el trabajo, y ellos consideran que por cada hora laborada de pie deben descansar por lo menos 5 minutos los trabajadores. Por cada hora, 5 minutos. Cuando son jornadas, de hecho, de 6 horas mínimo. Continuas. Cada hora, 5 minutitos por lo menos, ir descansando para recuperar y no tener esos problemas musculares que pueden originarse, como ya dijimos, que va encaminado principalmente a la salud en el trabajo. Claro. Entonces, esa es por la parte de los derechos de los trabajadores, para tratar de establecer, porque ahí también el patrón va a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo les tengo que dar? No hay un tiempo determinado en la ley. Pero bueno, habría que ver. De alguna manera queda libertad del empleador establecer esos periodos mínimos de descanso. Okay. Yo creo que aquí lo que debe de suceder o como debe de perfilarse esta situación es a través, como decíamos, de las reformas que se lleven a cabo en los reglamentos interiores de trabajo. Ahí es donde debemos aterrizar esto. Con base en los estudios médicos sobre la materia de salud en el trabajo, bueno, lo recomendable es que haya un descanso de 5 minutos por cada hora de pie y entonces eso incorporarlo al reglamento interior. Obviamente que la ley en su reforma en los transitorios da un espacio también de 180 días para hacer las adecuaciones a la normativa interna, a los reglamentos interiores de trabajo. ¿Por qué 180 días? Pudiera pensar uno, a lo mejor dice, mucho tiempo para hacer una reforma al reglamento. No es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el reglamento interior de trabajo es una negociación que debe llevar representante del patrón con representante de los trabajadores. Claro. Si hay sindicato, pues el sindicato es su representante. Pero si no hay sindicato, tienen que, a través de una asamblea, designar a un representante para que sea quien participe en la adecuación de esos reglamentos interiores de trabajo e incorporar estas disposiciones. Y luego esas reformas al reglamento interior de trabajo deben de depositarse ante la autoridad laboral, esto es, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es otro procedimiento que hay que llevar. Ahí entendemos por qué los 180 días que nos da para llevar a cabo las adecuaciones. Entonces, esos 180 días serían a partir de la entrada en vigor ya de la reforma. O sea que los empleadores tendrían que llevar a cabo las adecuaciones a partir del 19 de junio y tendrían hasta el 19 de diciembre, doctor. Prácticamente si no sería 180 días más, sería exactamente el 14 de diciembre de 2025, concluirían esos 180 días para llevar las adecuaciones. ¿Por qué es importante también para los empleadores llevar estas adecuaciones? Porque en una inspección del trabajo es lo que le revisan. Le revisan que todo aquello que esté como obligación del patrón lo esté cumpliendo por un lado en la realidad y por otro lado que también lo esté garantizando en sus documentos normativos internos. Claro, como doctor. Es el reglamento interior. Entonces sí es importante hacer esa adecuación. Oiga, doctor, ¿y cuál sería la consecuencia jurídica o la sanción que se le podría imponer a la empresa, al empleador, si no cumple estas adecuaciones para los trabajadores, doctor? Fíjate, eso también es interesante analizarlo, porque sí hay
sanciones por incumplimiento que establece la Ley Federal del Trabajo en su capítulo de responsabilidades y sanciones. ¿Qué nos dice la ley? Que cuando el patrón no cumple disposiciones como de esta naturaleza, va a venir una sanción de 50 a 5,000 UMAS. O sea, doctor, está agresiva la reforma. Está agresivo, sí, porque si lo traducimos en pesos, Ok, hacer una traducción en pesos, sí, totalmente. serían de 5,657, que son 50 UMAS, Claro. hasta 565,700. Claro, doctor. Más de $500,000 de pesos pueden sancionarlo si son reiterados en su ¿Y ahí de violación. qué dependería, doctor? Si la autoridad me impone 50, me pone 1,000 o me impone 5,000, ¿del tamaño de la empresa, de la dimensión de la Por un de los lado, trabajadores? del tamaño de la empresa, el número de trabajadores que tenga. Por otro lado, si es la primera vez que incurre en una sanción de estas características. Claro, doctor. Porque hay que tomar en cuenta también que hay, por ejemplo, otras reformas que se han llevado en el pasado que tienen que ver también con adecuaciones como de esta naturaleza. Por ejemplo, la reforma que hubo en el 2012 en materia de acceso a las instalaciones de las personas discapacitadas. Es correcto. Con Sí, es discapacidad. correcto, así es. Entonces, ahí se dio también un lapso de tiempo para que las empresas adecuaran sus instalaciones. Pero, ¿qué hace eficaz el que se cumplan o no? No es otra cosa más que las inspecciones del trabajo. Claro, doctor. Es la única manera. ¿Cómo se puede llevar a cabo una inspección del trabajo? Puede ser porque la autoridad, el inspector del trabajo o la inspectoría del trabajo determina aleatoriamente ir a visitar cierta empresa, o por quejas o denuncias de los trabajadores también, que pueden ser inclusive denuncias anónimas. Se pone denuncia anónima ante la inspectoría del trabajo, y el inspector del trabajo acude a la empresa a verificar sin necesidad de que el patrón sepa que uno de sus trabajadores, por cuestiones de posibles represalias, fue el que entonces, doctor, podríamos decir, porque pues hay mucha gente que nos ve, doctor, y seguramente muchos de ellos tienen el temor de que, la verdad, en mis campos de trabajo, pues la verdad, vivimos bajo estas condiciones y la verdad no se vale, el empleador no está cumpliendo esta situación. ¿Qué podemos hacer sin comprometer nuestra identidad? Porque está de promedio mi chamba y la verdad prefiero callarme, pero no perder mi chamba, poquito, mucho, pero tengo algo seguro. O sea, se puede hacer por la vía anónima. Exacto, ok, doctor. Porque sí, mucho pasa eso en el derecho del trabajo y lo sabemos. Claro, los trabajadores generalmente no reclaman sus derechos por temor a represalias. Es correcto, de que doctor. Si se dan cuenta, pues hasta mi trabajo voy a perder. Es correcto, doctor. Entonces, esta vía de la denuncia anónima sí le hace caso a la autoridad, realiza inspecciones en los lugares de donde reciben las denuncias, ahí serían inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Y verifica si están cumpliendo o no. Claro, y de doctor. eso también va a depender, como decíamos, la severidad de la sanción, ¿verdad? Porque va de 50 a 5,000, o sea, el margen es muy amplio. Totalmente, entonces, doctor. si ha muy caído fuerte. reiteradamente en violaciones a las disposiciones en materia de seguridad, higiene en el trabajo y todas estas obligaciones que tiene la persona empleadora, pues entonces se van agravando las sanciones. Claro, doctor. Oiga, doctor, y un punto importante, porque muchos que nos ven, doctor, pues seguramente pues también dicen, oye, pero a mí me aplica esa ley, tengo derecho de exigirle a mi empresa. ¿A qué empresas va dirigido esta reforma, doctor? ¿Quiénes tienen trabajadores de pie particularmente, doctor? Esa también es una pregunta muy interesante, porque pareciera que va dirigido nada más a cierto sector. ¿Cuál es el primer sector al que va dirigido? Tiendas de autoservicio, restaurantes, ¿sí? Tiendas departamentales, farmacias, todo comercio donde tenga dependientes que dan servicio al público, que generalmente es de pie, ¿verdad? O sea, ya con eso guardias todo de servicio seguridad, al público, claro. Guardias de seguridad, personas de limpieza, todos ellos su trabajo es de pie. Es correcto, doctor. Entonces así va es. Principalmente dirigido a ellos, pero como decíamos en un principio, también va dirigido a la industria, siempre y cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Un trabajador que está frente a una máquina, a lo mejor no es necesario estar de pie todo el tiempo. Claro, doctor. Habrá posibilidades de sentarse también en ciertos lapsos intermitentemente durante la jornada laboral, ¿no? Entonces es para toda empresa, pero principalmente para estas que hemos mencionado. Perfecto, doctor. No, hombre, doctor, la verdad nos ha dejado con un gran conocimiento sobre el tema, doctor. Les digo, amigos, amigas, ustedes que nos ven, la verdad, seguramente ustedes ya se identificaron.
Dios, oye, yo soy trabajador, me identifico con esta situación, caray, no sabía de esto, pues bueno, ya lo saben. O sea, tenemos el derecho a un descanso constante, un descanso periódico, y más si mi actividad es 100% de pie, porque la naturaleza de la actividad me obliga para ello. Pues muchachos, la verdad nos gustaría de verdad continuar más con este tipo de temas, pero bueno, ya tendremos la oportunidad en subsecuentes programas de seguir hablando, así como de más temas en materia laboral. Vamos a abusar de aquí de la confianza del doctor Hugo Eric López Medrano, ¿verdad? Para que nos siga nutriendo y nos siga apoyando y aclaremos todas aquellas dudas. Pero bueno, el tiempo de hoy pues, se nos concluyó. Doctor, le agradezco mucho la atención, sinceramente, no, doctor, este tema tan nutrido, doctor. Lo vamos a seguir viendo, dígame que sí, gracias. Porque pues el auditorio lo va a exigir, doctor. Cuenta con ello y estamos en la mejor disposición. Ahí está el compromiso, de verdad, ya dijo el doctor. Y claro que sí, estaremos. Me interesaría el tema de que habláramos de las plataformas digitales, doctor. No, hombre, doctor, un tema bomba que también es una reforma vigente. Vamos a programarnos, doctor, claro para que hablemos de ese futuro programa, de ese futuro tema en particular, doctor. Pues auditorio, amigos, amigas, gusto saludarlos nuevamente. Este fue tu programa El Derecho de Usted. Nos vemos primero Dios el próximo lunes, igual a las 5 de la tarde. Vamos a ver otros temas de naturaleza legal, también de gran trascendencia e interés para todos ustedes. De mi parte, su servidor Arturo Bravo, fue un gusto estar con ustedes. Gracias por su apoyo y atención. Saludos.